Cuando hablan de ti, ¿de quién hablan? Ahí sería una gran pregunta. Está bueno eso. Cuando hablan de ti, ¿de quién hablan? Cuando opinan de ti, ¿de quién opinan? ¿Sabes de quién opinan? De quien tú muestras. Por ejemplo, cuando yo escucho a un creyente que dice mi trabajo secular, yo intento hacerlos reflexionar y les digo, ¿tú te secularizas en tu trabajo? Me dicen, no. Tú dejas de ser creyente en tu trabajo, tú dejas de ser un hijo de Dios. Me dicen, no. Entonces yo le digo, ¿por qué llamas a tu trabajo secular? ¿No es también tu campo misionero? Y algunos me dicen, sí. Digo, entonces no es tu trabajo secular. Entonces es tu trabajo. Sí. Y es un trabajo que tú sientes que te ha regalado ¿quién? El Señor. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el tercer episodio de una serie especial con un invitado muy especial, nuestro hermano Alexeis Rodríguez, director de Cru Cuba. A lo largo de esta semana vamos a explorar cómo el Evangelio transforma nuestra vida diaria al ayudarnos a entender quiénes somos en Cristo, qué significa ser llamados a servirle y cómo Dios usa nuestras historias y talentos únicos para su gloria. Desde el sacerdocio universal del creyente hasta el propósito eterno que tenemos como hijos de Dios, esta serie está diseñada para animarte a vivir con propósito y para el reino de Dios, donde quiera que estés. Hoy hablamos de cómo cada creyente, independientemente de su profesión o circunstancias, tiene una vocación divina que se extiende más allá de los muros de la iglesia. Vamos a explorar la idea de que nuestro trabajo, nuestra vida familiar y nuestras interacciones con la comunidad forman parte de nuestro ministerio. Porque caminamos con Él, accionamos con Él y donde quiera que nosotros estamos, somos embajadores. Sí, representamos. Claro. Entonces, representamos a Cristo. Si donde yo estoy represento al Señor, si donde yo estoy sencillamente estoy manifestando el reino de Dios, por decirlo de una manera, entonces tengo que entender que donde yo estoy tengo un llamado y una acción que hacer. Si tienes una Biblia, prepárate para usarla y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Estamos en el tercer día de nuestra conversación con nuestro hermano Alexeis Rodríguez de Cru en Cuba acerca de la teología de la vocación. El título de nuestra serie, como ya lo hemos dicho, es Identidad, Llamado y Propósito. Y ayer hablamos de identidad. Alexeis, bienvenido de nuevo al programa. Vamos a hablar hoy acerca de llamado. Así que, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un llamado? Sí, gracias Dani. De verdad es un placer volver a estar acá. Cuando hablamos de llamado, si volvemos al texto base con el que comenzamos sencillamente nosotros a hablar acá, que es ese Salmo 78, verso 72, ya el llamado tiene que ver como es esa masa completa y es de donde parte efectivamente a toda la influencia de la teología de la vocación. En ese salmo habla de dos cosas importantes: integridad y experiencia. El llamado sencillamente son esos dos pilares puestos en acción. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo le preguntaría a quienes nos escuchan hoy, ¿por qué buscamos integridad en las personas? ¿Qué es lo que genera la integridad en nosotros?
creo que lo primero que genera en nosotros es confianza. Sí. Pero muchas veces la confianza pensamos que la estamos poniendo en la persona, porque una persona íntegra. Sin embargo, la integridad, más que confianza en esa persona que es íntegra, debe darnos confianza en el Señor. Sí, y cuando nosotros somos capaces de generar en otras personas confianza en el Señor, ahí comienza a hacerse realidad nuestro llamado. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿qué era? ¿Quién era? ¿Dónde accionaba? ¿Cómo vivía? Yo me pongo a pensar y digo, ¿qué es lo que llevaba a Timoteo? ¿Qué fue lo que llevó a Juan Marco? ¿Qué fue lo que llevó a Tito en sencillamente seguir tal vez los pasos de Pablo? ¿Qué fue lo que los inspiró a ellos? ¿Los inspiró Pablo solamente o los inspiró la acción de Dios en Pablo? Toda aquella acción de Dios que venía acompañando el propio accionar de Pablo o que empujaba a accionar a Pablo. Y cuando uno empieza a leer, por ejemplo, cuando el mismo apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, encarga esto a hombres fieles, es porque ya Pablo había encontrado hombres fieles como Timoteo. Sí. Y le estaba diciendo, modela esto que has aprendido conmigo, modélalo también en otros. Y yo le preguntaría a muchas personas, ¿cuál tú crees que es tu llamado? Eso sería una buena pregunta para reflexionar, porque a mi entender, por mi experiencia tal vez en la iglesia, la mayoría de las personas no entienden cuál es su llamado. ¿Por qué? Porque entienden llamado como el pastor de la congregación o como el músico que puede sencillamente dirigir los tiempos de alabanza en el templo. Pero incluso, aún en estas personas, entienden como llamado solo el momento en el que están en 4 paredes del templo. Sí. Y eso es un error que vemos hoy, y un poquito más adelante vamos a explicar tal vez, o vamos sencillamente a intentar conversar sobre qué cosa es el llamado para cada uno de los creyentes. Tremendo. Bueno, ¿por qué no comenzamos con eso? Sí, bueno, sencillamente yo le preguntaría a un médico, ¿por qué tú consideras que eres un hijo de Dios? La misma pregunta que le haría a una ama de casa, ¿por qué tú consideras que eres hija de Dios? Creo que una respuesta clásica de escuela dominical sería porque soy cristiano, o cristiano, porque vengo a la iglesia, o sencillamente los más avanzados dirían porque Cristo murió por mí. Sí. Pero hasta ahí termina todo. Y yo le digo a la gente, bueno, ¿por qué nos consideramos hijos de Dios? ¿Qué es lo que nos hace ser hijos de Dios? Y creo que muy pocos dirían, porque tengo derechos y deberes. Muy pocos dirían eso. ¿Cuál es el derecho más grande que tenemos? Sencillamente que tenemos un Padre al cual podemos acceder todos los días. No el día que tenemos necesidad, no el día que tenemos alegría, sino todos los días. Cuando hay necesidad, ahí tenemos acceso al Padre. Cuando estamos alegres, ahí tenemos acceso al Padre. O mejor dicho, ahí estamos en acceso con el Padre. Ahí estamos en relación con Dios aún en medio de la necesidad y demás. Ahora, ¿qué me hace hijo? También tengo deberes. ¿Y ese deber cuál es? Bueno, tengo un llamado al cual responder. Y ese llamado parte de la Gran Comisión. Pero cuando vemos Gran Comisión, habrá personas que digan, sí, yo hago Gran Comisión los sábados cuando salgo a predicar. Sí, evangelizaron. Bueno, claro, y de domingo a viernes, ¿qué hacemos? No, de domingo a viernes yo voy a mi trabajo. ¿Y tu trabajo qué es? ¿Qué cosa es tu trabajo? Y casi nadie identifica su trabajo aparentemente secular con algo que realmente es santo. Porque si somos hijos de Dios, y como dijimos el capítulo pasado, si todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Dios, entonces nuestro trabajo ¿de quién viene? De Dios. Nuestros estudios ¿de quién vienen? De Dios. Es decir, toda nuestra vida ¿de quién viene? Todo Pero viene vamos de a Dios. pensar, hay personas que no trabajan ni han podido estudiar. Yo conozco muchas mujeres y muchos hombres que por razones ajenas a su voluntad no han podido estudiar ni trabajar. Pero aún así, lo que son, ¿de quién viene? Claro, de Dios. Son menos importantes que otras personas. Claro que no. Tienen un llamado. Sí. Entonces, si esas personas tienen un llamado, ¿por qué la iglesia muchas veces no les ayuda a encontrar su llamado? Tremendo. Es interesante, Alexei, porque estaba pensando que nosotros tenemos como una falsa división entre lo secular y lo sagrado. Si tú eres creyente, si tú eres hijo de Dios con derechos y deberes, como dijiste, entonces debes entender que todo es sagrado, porque Exacto. todo viene de Dios, todo Exacto. es de Dios,
todo debe glorificar a Dios. Y no debe de existir una distinción. El padre no es algo sagrado criar a esos hijos. Exacto. Disciplinarlos, instruirlos en la palabra de Dios. Para la madre no es sagrado servir en su hogar, amar a su esposo, honrar a su esposo. Todo eso es sagrado. El mecánico no es algo sagrado, tratar al cliente con respeto y hacer su trabajo con diligencia, honradez, excelencia. Todo eso es sagrado y glorifica a Dios. Cuando hablan de ti, ¿de quién hablan? Ahí sería una gran pregunta. Está bueno eso. Cuando hablan de ti, ¿de quién hablan? Cuando opinan de ti, ¿de quién opinan? ¿Sabes de quién opinan? De quien tú muestras. Por ejemplo, cuando yo escucho a un creyente que dice mi trabajo secular, yo intento hacerlos reflexionar y les digo, ¿tú te secularizas en tu trabajo? Me dicen, no. ¿Tú dejas de ser creyente en tu trabajo? ¿Tú dejas de ser un hijo de tu trabajo? Me dicen, no. Entonces yo le digo, ¿por qué llamas a tu trabajo secular? ¿No es también tu campo misionero? Y algunos me dicen, sí. Digo, entonces no es tu trabajo secular. Entonces es tu trabajo. Sí. Y es un trabajo que tú sientes que te ha regalado ¿quién? El Señor. Tenemos una linda experiencia en Cru. En Cru venimos desde hace un año trabajando con unos festivales infantiles en comunidades muy vulnerables, donde hay muchas personas con bajos ingresos, muchas madres solteras con muchos niños, y comenzamos a trabajar específicamente en una iglesia, en un reparto en Holguín que se llama el Reparto 26 de Julio. Y de la noche a la mañana, una iglesia que tenía 10, 15 niños, de momento tiene 70 niños en una escuela dominical. 70. Sí. Los festivales están enfocados a los niños y a la familia. Sabemos que hoy los niños son un gancho importante, pero tenemos una experiencia con un niño de 9 años. Encontró al Señor en un festival, porque siempre tenemos un tiempo artístico, uno deportivo, pero con el objetivo de transmitir valores y comunicar el mensaje del Señor, y que los niños entiendan que tienen un Dios amoroso que los quiere, que son pecadores y que tienen a Jesús para limpiarles del pecado y devolverlos a ese plan maravilloso. Y uno de los niños comenzó a ir a la iglesia. A las 4 semanas, sus padres empezaron a ir. Y me llama la atención porque los pastores me llaman y me dicen, oye, tengo un niño aquí que es interesante que lo conozcas. Cuando vamos a conocerlo, el niño me dice, es que yo entendí que había cosas que yo no tenía que hacer en mi casa y cosas que tenía que hacer en mi casa. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué cosa tenías que hacer? Y él me decía, yo quería que mis padres también lloraran en la iglesia conmigo. Ese niño, cuando estaba en su casa, entendía que su casa era su campo misionero. Wow. Si su casa no era algo secular y sus padres no eran creyentes. Entonces, ¿por qué el resto de los creyentes no podemos asimilar también nuestro día a día, nuestra vida como nuestro llamado? Como no es algo secular, es mi llamado. Entonces, cuando hablamos de llamado, hablamos sencillamente nos estamos nosotros mismos asumiendo el empoderamiento que Dios nos ha dado en el lugar donde nosotros estamos. El Señor dijo, yo me voy, pero os dejaré ¿qué cosa? Un consolador que estará con ustedes todos los días. Entonces, si está conmigo todos los días... No es solo el domingo. Exacto, está conmigo en mi trabajo, está conmigo en mi escuela, está conmigo en mi casa, donde quiera que no, está conmigo en la playa cuando voy a la playa. Es decir, ahí entonces empezamos a entender lo que es llamado. Ahí empezamos a sentir que tenemos un lugar y un espacio, ya no solo como hijos de Dios, sino como accionadores de la gracia de Dios también sobre otros. Nosotros somos los ojos, bueno, no tanto los ojos, pero somos las manos, somos los pies del Señor, porque caminamos con Él, accionamos con Él, y donde quiera que nosotros estamos, somos embajadores. Sí, representamos. Claro. Entonces, representamos a Cristo. Si donde yo estoy represento al Señor, si donde yo estoy sencillamente estoy manifestando el reino de Dios, por decirlo de una manera, entonces tengo que entender que donde yo estoy tengo un llamado y una acción que hacer. Sí, y vamos a hacer un punto aquí que creo que va muy en línea con lo que hemos estado hablando. Eso significa que cada creyente que entiende su identidad y que está siguiendo ese llamado es un ministro. Exacto. Ese es tu ministerio, tu trabajo, tu familia, tus amistades, tu vida en el barrio, en tu comunidad. Ese es tu ministerio.
Y a veces pensamos en ministerio como, otra vez, una función oficial en la iglesia. Pero ministerio, ¿qué significa? La palabra simplemente significa ¿qué? Es representar y vivir. Representar y vivir. Y es servicio. Exacto. El que ministra sirve. Y estamos sirviendo al Señor cuando amamos al prójimo. Estamos sirviendo al Señor cuando testificamos, hablamos de Cristo en nuestro hogar o en nuestra comunidad. Estamos sirviendo al Señor cuando servimos a otra persona. Amar al prójimo es servir al Señor. Y es para gloria de Dios y para el bien nuestro y el bien de nuestra comunidad. Cada cristiano puede ser y debe ser un ministro. Tremendo. Sí. Por lo general, intentamos que la sociedad cambie. ¿Cierto, no? Porque queremos que la gente conozca al Señor y demás. Sí. Y eso cambia las cosas, claro. Pero, ¿cuántos estamos dispuestos a cambiar nosotros? Y ahí es donde va la cuestión. Así, asumir y asimilar que somos ministros, es decir, queremos representar y vivir bajo un servicio constante a Dios y al prójimo. ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, representamos y vivimos sirviendo a Dios y a los demás. Amén. Amén. Eso es llamado. Amén. Mira, ya que estamos llegando al final de nuestro tiempo para hoy, yo creo que es importante hacer una conexión aquí con el Evangelio, porque hemos hablado toda esta semana acerca de qué es la teología de la vocación, la identidad que tenemos como creyentes, el llamado hoy que tenemos, y hemos conectado siempre con el Evangelio, pero hoy yo quiero enfatizar esto, mi hermano, el que me escucha. Todo lo que hemos estado hablando es el resultado de una relación vital con Dios a través de Cristo. Este llamado no es para el que no es creyente, pero si eres creyente, Él te ha llamado. Y Dios no te salva porque respondes al llamado de servir en la comunidad, pero el que es salvo responde al llamado de servir donde quiera que esté. Así que hoy quiero recordarte ese evangelio de Jesucristo. Primero, para el que es salvo, para que descanses en esto. Cristo murió por ti. Cristo entregó su vida para perdonar tus pecados, darte vida eterna, para, como nos decía Alexei, devolverte a ese propósito maravilloso que Dios tiene para tu vida. Y para el que no es creyente todavía, quiero que tú oigas esto. Dios tiene ese propósito que quiere desarrollar en ti para que tú seas de bendición donde quiera que tú estés. Pero el problema que tenemos es el pecado. El pecado que no solo nos aleja de Dios, el problema es que nos mata, nos separa de Dios, nos separa de la vida. Pero Cristo vino a vivir la vida perfecta que tú no pudiste vivir y a morir en la cruz por tus pecados. Y resucitó para vencer el poder de la muerte y darte esperanza de vida eterna. Así que, ¿qué debes hacer? Alexei, ¿qué debes hacer? Sencillamente decidirte por Jesús. Decídete por Jesús. Si hoy tú estás escuchando este mensaje y tú puedes creer, si tú puedes hoy poner tu fe en Jesucristo, la Biblia te promete que el que cree no se pierde, mas tiene. Oye esa palabra, no tendrá, tiene vida eterna. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, al oír la conversación de hoy, te invito ahora a reflexionar por un momento sobre el llamado que Dios tiene para tu vida. No se trata solo de un rol dentro de las cuatro paredes de una iglesia, sino de una misión que abarca cada aspecto de tu existencia. Como hemos hablado, tu trabajo, tu familia, tus relaciones, todo es sagrado y todo debe glorificar a Dios. La verdadera transformación comienza cuando entendemos que somos ministros en cada rincón de nuestras vidas, sirviendo y amando al prójimo como a nosotros mismos. Pero mi hermano, si aún no has dado el paso de fe de poner tu fe en Jesucristo, es muy importante que lo hagas hoy. No hay vocación si no hay relación con Cristo. Él te ofrece una vida plena, un propósito eterno y una relación con Dios que cambia la vida.
Cree en Él y no solo vas a tener vida eterna, vas a comenzar a vivir hoy en la plenitud de su gracia y su amor desde este mismo momento. Oremos. Padre, gracias una vez más por este tiempo en tu palabra, esta conversación profunda. Pedimos que tú estés moviéndote en los corazones, Señor, de todos nuestros oyentes. Gracias, Señor, por un pueblo tuyo en Cuba, Señor, y alrededor del mundo que está viviendo esa vocación, está viviendo conforme a tu propósito para ellos. Te pido por los que no se han dado cuenta que como padres, como esposos, como trabajadores, como hermanos, como amigos, pueden servirte y glorificarte en esa vocación, en ese llamado a ser embajadores tuyos, Señor. Padre, glorifícate en sus vidas. Y Padre, te pido especialmente por esa persona que hoy va a poner su fe en Jesucristo, que hoy, Señor, se arrepienta de sus pecados y crea que Cristo murió por ellos y resucitó para darles vida eterna. Padre, que hoy sea el día de salvación. En el nombre de Cristo. Amén. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Identidad, Llamado y Propósito. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.